Bueno, un feliz día a todos. Queremos agradecerles de manera muy especial que nos estén acompañando en este espacio. Antes de comenzar, desearles que estén muy bien, que se estén cuidando. Entendemos que el servicio del periodismo es de altísimo riesgo y por eso mismo queremos agradecerles, hacerles un reconocimiento, porque sin ese servicio público que ustedes nos están prestando a la sociedad, nosotros no podríamos estar en nuestras casas cuidándonos y estar a la vez también informados. Hoy nos acompañan en la rueda de prensa, vamos a estar con la doctora Lina Vélez, nuestra presidenta ejecutiva, con Jaime Echeverry, que es nuestro vicepresidente de Planeación y del área económica, y nos acompañará también Olga Ospina, que es nuestra jefe de investigaciones económicas en la Cámara de Comercio. Antes de comenzar, quiero contarles un poco cómo va a funcionar la metodología. Si bien les mandamos un instructivo, es importante recordarles. A la derecha de su pantalla van a tener habilitado el chat para que ustedes puedan estar enviándonos la información y preguntando. Andrés Mauricio Tamayo va a estar publicando las preguntas y se las estará haciendo en voz alta a la doctora Lina y a Jaime en la medida que ustedes vayan haciendo las preguntas. Les pedimos que por favor se identifiquen con nombre y medio, porque para nosotros poder saber quién es la persona pues, que está al otro lado. También queremos reiterarles que esta presentación y todo el audio y el video va a estar a disponibilidad de ustedes. En cualquier momento la van a poder bajar para que la utilicen para los temas propios de sus medios de comunicación. Entonces, nuevamente, pues reiterarles todo nuestro reconocimiento y agradecimiento y le doy entonces la palabra a la doctora Lina Vélez. Bueno, no, qué alegría saludarlos. Lástima que por más que avance la tecnología no nos podemos ni ver, ni abrazar, ni oír esos chistes frecuentes que tenemos en las reuniones con ustedes. Yo creo que esta intervención quiero empezarla con algo que le leí al fundador de Microsoft, a Bill Gates, que dice que esta es tal vez la peor guerra del mundo, que tiene la mejor ventaja del mundo, y es que es en una guerra en que todos vamos para el mismo lado. De manera que esa es, en mi opinión, la mejor conclusión, uno de los momentos más difíciles que hemos vivido sin lugar a dudas, pero con un esfuerzo conjunto de todos para sacar adelante la economía y, por supuesto, la salud. Voy a darle primero la palabra a Jaime, porque desde el área de investigaciones económicas hemos hecho un esfuerzo enorme por recopilar información que sea útil para la reactivación de la economía, para poder medir los impactos, entendiendo que cualquiera que sea el método investigativo que se utilice en estas circunstancias, la única respuesta es la incertidumbre. Hoy nadie sabe nada, todo es incierto. Sin embargo, tratamos de tener cifras, de tener datos para equivocarlos lo menos posible. De manera que muchas gracias a todos por acompañarnos y le damos la palabra a Jaime. Bueno, para todos, muy buenos días. Lo que vamos a compartir a continuación, siguiente Olga, tiene que ver con un trabajo mayor que hemos realizado con varias universidades de la ciudad y varias organizaciones, sobre todo para entender todo esto del COVID, qué le deja o no le deja a la economía. Y como todo en la vida, en tanta incertidumbre, hay cosas negativas, pero también la región ha mostrado capacidad de reacción bien importante. En este sentido, en la siguiente diapositiva, veremos lo que siempre conversamos. Siguiente. Cómo se impacta la economía regional. Siguiente, Olga, por favor. En la presentación tenemos tres bloques. El tradicional asociado a cómo se comporta la economía. En el segundo tendremos un paquete grande de encuestas que hemos hecho con empresarios a nivel nacional como Confederación de Cámaras, más de 20.000, a nivel regional casi 2.000 encuestas, lo que nos va a dar un perfil muy claro de qué sucede con los empresarios, que enseguida lo detallaremos, y posteriormente, como decía la doctora Lina, qué emerge aquí y qué oportunidades emergen. El asunto más delicado de todo y de lo que más se habla está asociado a, en su conjunto, la economía, cómo se comportará.
y Antioquia, en el marco de la economía nacional, ha tenido en general un buen desempeño. De hecho, este año 2020 esperábamos que la economía creciera 3.5%, el pasado también lo creció en 3.5%, y digamos que las condiciones para esta región han sido favorables. Sin embargo, como está en pantalla, para este año 2020, los cálculos nos muestran que la economía va a caer entre 1.5 y 2%. Técnicamente hablando, esto significa que este año la economía regional deja de crecer entre 5 y 6%. El 3.5 que esperaba crecer y lo que decae. Y en cifras agregadas, cada periodo de cuarentena, que en Colombia son 15 días, significa a la región no producir un poco más de 3 billones de pesos. 170.000 millones de pesos diarios. Siguiente, Olga, que va a ver reflejada siempre, como decimos todos, en empleo y, por supuesto, en desempeño empresarial. El departamento tiene cerca de 3 millones de personas ocupadas. Disculpen, y se espera que durante este resto de año se pierdan unos puntos más de empleo, entre 112.000 y 131.000 empleos a nivel departamental. A nivel metropolitano, esperamos que las cifras lleguen casi a los 90.000 millones y la tasa de desempleo va a aumentar entre 3 y 4%. Digamos que en este panorama y con esta información es que se empiezan a entender todo lo que debemos hacer las instituciones para apoyar empresarios y que esta dinámica del desempleo no crezca más rápido. Y en la siguiente diapositiva, Olga, veremos un poco lo que tiene que ver con empresas. Ya dijimos, en empleo se afecta entre 3 y 4 puntos adicionales, pero también cuando vemos lo que el presidente estableció como actividades que no podían operar y actividades excepcionadas en el decreto 457, nos da de hecho una señal ya. El 55% de las actividades empresariales en el caso de Antioquia no pueden abrir sus puertas. Solamente 64.000 empresas podrán hacerlo asociadas a la salud y otros sectores, pero lo que está detrás es lo que más importa. En actividades en operación son más de 500.000 empleos que deben quedarse quietos. De manera que el impacto en el ingreso de las familias y la actividad empresarial tiene que ver justamente con este decreto 457 del 27 de abril. Siguiente, por favor, Olga. Sin embargo, enseguida lo veremos, que el presidente autorice que industria y que la construcción puedan abrir nuevamente sus puertas para el departamento significan poner o activar más de 300.000 empleos nuevos. En pantalla está, no sé, anterior, Olga. Anterior. En pantalla está en la parte inferior todas las actividades que están en funcionamiento, asociada a servicios, a electricidad, agropecuario mucho, salud, y hacia la derecha, en la parte superior, las más afectadas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a entender cómo direccionar los apoyos que entidades como la Cámara de Comercio tienen que ofrecer a los empresarios, tienen que reinventarse, pero también ayuda a que muchas organizaciones entendamos cómo y dónde apoyar a los empresarios. Siguiente, Olga. Miremos aquí en esta que ya estamos incluyendo la apertura de construcción e industria, esperamos desde el próximo lunes. Fíjense que la actividad en operación, que tenía más de 550.000 empleados congelados,
baja a 222.000, esto es activar más de 300.000 empleos para la economía regional y casi 20.000 empresas. Eso no es de monto menor, porque es un porcentaje de retoma de actividades de las industrias manufactureras y de construcción, que son las que más empleo formal generan para el departamento de Antioquia y en general para el país. Digamos, con este marco de referencia veremos enseguida 8 respuestas a una encuesta grande que hicimos a nivel nacional con la Confederación, siguiente, pero también algunas que hemos hecho a nivel regional desde la Cámara de Comercio desde los inicios del COVID. Hemos hecho a los 8 días, a los 15 días y a las 3 semanas, como les decía al inicio, una encuesta con más de 20.000 respuestas en el país y en Antioquia exactamente 1.900, lo que nos da un pulso muy cercano a lo que están sintiendo los empresarios. Y es importante por muchos motivos. La microempresa en Antioquia, para que tengan en sus mentes, representa 128.000 unidades productivas. Las dimensiones son importantes porque el impacto se habla mucho de la grande, pero la grande en Antioquia apenas son 1.000 empresas, 1.021. La pequeña seguramente llegará a las 4.000 empresas, 3.000 empresas y las medianas también. Pero el impacto grande y lo que muestran las cifras es que de las 128.000 empresas que son micro, el 57 dice que ha suspendido totalmente su actividad productiva. Y les comparto que cuando hablamos de micro, el volumen grande se encuentra con activos entre 0 y 10 millones de pesos. Son 98.000 empresas formales del departamento de Antioquia cuyos activos solamente llegan a 10 millones. El tema de dimensión es importante en esta conversación para entender el impacto social en empleo tan delicado en este momento. Empresas que en Antioquia tienen capital entre 10 y 100 millones, son 20.000. Entonces entendamos que empresas que entre 0 y 100 millones del departamento son 120.000, de un total de menos de 190.000. Luego el impacto y los servicios para estas empresas pequeñas tienen que ser muy redefinidos, muy reorientados, y lo veremos a continuación. Por favor, Olga, porque el primer efecto grande tiene que ver con flujo de caja. Ustedes ven que en promedio de las casi 2.000 respuestas, las empresas hablan de 1 y 2 meses de disponibilidad en caja, 88%. Cuando vamos a la microempresa en conjunto, 89.5%, pero cuando usted va al detalle de las empresas de 0 a 10 millones y de 10 a 100 millones, estos flujos de caja no les llegan a los 15 días. Luego, tratar de proteger estas empresas, que se mantengan vivas y que se puedan financiar, seguramente habrán escuchado, ha sido la mayor preocupación y la mayor insistencia de la doctora Lina, que seguramente al final nos compartirá toda la gestión que se ha hecho de la Cámara de Comercio para ayudar a que este flujo de dinero se mantenga vigente, que finalmente es la sangre que irriga esta actividad productiva. Luego, de todas las preguntas que se han hecho en las 3 encuestas que hemos realizado, evidentemente, y todo el país lo entiende así, es el acceso a la financiación. Otro asunto complementario, Olga, el siguiente, tiene que ver con los efectos en inventario, en abastecimientos, en logística y en inventarios y ventas. No es nada nuevo de decir que para casi todas las empresas ha disminuido su nivel de ventas, pero también, como en todo, las que están cerradas son las más afectadas
y esto simplemente lo que quiere compartirnos es la gravedad o el tamaño del impacto de esta situación. Por eso la insistencia de entender cómo abrir la economía total o parcialmente, municipios total o parcialmente, protegiendo la vida siempre, pero el tema del ingreso de las familias también está siendo más alto de lo que en cualquier momento hubiéramos pensado. Así que mientras las empresas se reinventan, nos reinventamos, los servicios, la realidad absoluta es lo que está en pantalla. Las ventas están cayendo, han caído, siguiente Olga. Las empresas que tienen sus inventarios, y cuando hablamos de empresas, piensen mucho en las empresas pequeñas, en las tiendas, abarrotes, los almacenes, las carnicerías, las peluquerías, todo ello que es el Pareto de esta economía. No tienen inventarios para trabajar más de 2 meses el 86%. Más de 12 meses, menos del 3%. Pero si a inventario, siguiente Olga, le sumamos el tema de abastecimiento, que es una de las mayores quejas, en el buen sentido, de los empresarios chiquitos, que a diferencia de empresas medianas y grandes que tienen capacidad propia, flotas propias para distribuir sus productos, los microempresarios que no están preparados y que han hecho esto normalmente en su local o en el barrio, y les comparto que en el caso de Antioquia, estas pequeñas empresas y microempresas, el 80% de su producción la venden en su mismo municipio o municipios aledaños, limítrofes. Esa lógica cultural de los negocios es la misma de los barrios periféricos en Medellín. El 80% de las ventas suceden dentro de su barrio o en barrios periféricos. Y para movilizar sus productos lo hacen en medios propios, pero cuando se está hablando de distribuir, no encuentran oferta de ningún tipo en el medio. Luego habrá un asunto que tendremos que entender y ayudar a resolver, porque el tema de la virtualidad, el tema de la baja movilidad, va a permanecer seguramente muy buena parte del año 2021 con seguridad, que es un poco lo que enseguida, Olga, también con logística veremos. Temas de materias primas, temas de logística. Aquí está, y allí vemos que el 63% de los empresarios, sumando mala, irregular capacidad para distribuir productos, es un mercado que seguramente se va a abrir, que habrá que reinventar parte de él, siente Olga. Y en las encuestas, el tema del recurso humano, pues siempre emerge como uno de los más delicados. Fíjense que esta encuesta que se acaba de correr el viernes de la semana pasada, ya hablaba que 573 empresas de las 1.900 que respondieron, es decir, 30-31%, ya había reducido personal. Y hacia abajo, en trabajo en casa, casi la cuarta parte ya está desarrollando esto, y dentro de ello, ¿qué hemos detectado? Buena parte de las empresas que se han podido reinventar porque tenían o han sido capaces de apropiar la tecnología eficientemente. En casi todas estas pequeñitas, el tema de apropiación tecnológica es muy baja. Entonces les ha limitado muchísimo la capacidad de reacción, y digamos que los retos que tendremos desde la Cámara y la Alcaldía de Medellín y con la Gobernación estará asociado a temas de transformación digital. Sea micro o sea grande, el nivel de importancia
es exactamente igual. Siguiente, Olga. En esta simplemente nos dan un poco la perspectiva de cómo piensan que se va a comportar el empleo en los próximos meses, aunque es total incertidumbre, un poco esto emerge del sentimiento y conocimiento de su mercado, por pequeño y grande que sea. El 56% espera mantener el mismo nivel de empleo y el 43% disminuirlo. Más estable en la empresa grande que en la microempresa, pero para efectos absolutos igualmente grave. Siguiente, Olga. Ya para ir concluyendo el tema de las encuestas, digamos que frente a las medidas generales del COVID y por empresas que han respondido, de esas 1.900, 1.600 evidentemente dicen que han parado casi todas sus actividades. Simplemente queríamos en esto remarcar que de todas maneras un conjunto de empresas han querido reaccionar asociado a inversión en tecnología, 313, cerca del 17%, un conjunto importante, 275, han hecho inversión en dotación de empleados para la contingencia, para la bioseguridad y todo esto, que es uno de los puntos más importantes en esta reapertura. Desde ayer la Cámara de Comercio de Medellín, con apoyo de Sura, ARL Sura y otras organizaciones, comenzamos a publicar, a capacitar en todo lo que son protocolos de bioseguridad en varios frentes que tenemos organizados, no solamente en comercio al por menor, pero también en alojamientos, sector agropecuario y muchos otros que seguramente al final conversaremos, porque es determinante tener claro cómo se abren las empresas desde el protocolo de bioseguridad, continuando con temas de acceso a financiación y todo lo que las encuestas nos han mostrado que deberíamos ser capaces de apoyar y tener disponible para las empresas. Con la gobernación de Antioquia se ha ido trabajando un plan grande para reactivar la economía. Y el punto primero y más importante ha sido justamente la disposición de tapabocas, guantes para protección en bioseguridad, que de hecho se ha liderado de la gobernación un paquete grande encontrando empresas que han apadrinado la disponibilidad de este material para acá, su región de Antioquia, igual a como viene haciendo el alcalde para la ciudad de Medellín. Siguiente, Olga. Los empresarios expresan más del 54% que están en condiciones de aplicar protocolos. Y digamos que es bueno saber que el 54, 55 se sienten capaces, aunque no todos han hecho inversiones. Lo que es cierto es que la conciencia de la protección, casi que la fuerza nos ha obligado a entender que en esto todo cambió. Lo que también es cierto es que la virtualidad creemos que vino para quedarse. Y en eso repensarnos y tener la capacidad de que los empleados y que todo se maneje distinto significará un cambio cultural de corto plazo, yo creo que más allá de lo que a veces hemos querido reconocernos. De todas formas, lo importante de este pantallazo en las respuestas con los empresarios es que nos ayuda a entender qué está pasando en la mente de ellos y nos ayuda a entidades como la Cámara a rediseñar y repensarse desde el apoyo que debemos brindar. Y para ir concluyendo, siguiente, un par de diapositivas. Todo ha sido, digamos, abrupto,
ha sido atropellado porque las medidas han tenido que tomarse en caliente y el efecto en empleo y las empresas ha sido descomunalmente delicado. Sin embargo, el 95% de los empresarios, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, considera que el presidente Duque lo ha hecho bien, que ha hecho lo que la situación ameritaba que se hiciera. Solamente el 5% lo ha considerado desproporcionado, pero aún con la gravedad del efecto de sus empresas, aún con la gravedad de lo delicado de que están vendiendo menos, de que se ha tenido que despedir gente, todo esto consideran que el presidente ha actuado como corresponde y eso de cierta manera genera un parte de confianza en estos momentos tan complicados de retomar siempre las riendas de la economía regional y de lo que el país necesita. En la siguiente diapositiva y última de la encuesta, para entrar en las conclusiones, está un poco más desagregado lo que los empresarios dicen que el país debería, o el presidente debería liderar. Y si ustedes se dan cuenta, son muy coincidentes con los decretos que sistemáticamente se han venido sacando a la luz pública cada día, asociado a medidas financieras, tributarias, monetarias, laborales, principalmente. Así que digamos que el presidente o los empresarios han sentido que el presidente no solamente ha obrado con responsabilidad, reconocido por el 95%, sino que las medidas que el presidente ha sacado son muy coincidentes con lo que los empresarios mismos dicen debería ser la mayor preocupación del gobierno para poder atender sus necesidades. Hasta aquí, doctora Lina, un poco el contexto de las encuestas y del impacto del COVID en Antioquia, para entrar un tanto a todo aquello que debería derivarse de esta situación. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. Como ven, desde el área de investigaciones económicas hemos hecho un gran esfuerzo, digamos, en dos aspectos fundamentales. El primero, no hacer predicciones, sino basarnos en las respuestas reales de los empresarios, entendiendo que estas respuestas son todas dinámicas. Una cosa pasó la semana pasada cuando se hizo, una cosa fue la respuesta la semana pasada cuando no se había ampliado la restricción hasta el 11 de mayo y seguramente si volviéramos a hacer la encuesta, estas cifras estarían variando, pero el esfuerzo que estamos haciendo es querernos guiar por una percepción lo más real posible a ellos. Lo segundo, como lo van a ver más adelante, ya puedes pasar, Olga, es que como institución hemos estado muy presentes en el ámbito de lo público. Aquí estaba pensando que ustedes me hacen mucha falta, pero también me hace mucha falta la empanadita que me regalan allá cuando están ustedes. Que la próxima vez, Nati, creo que vamos a tener que mandar 3 empanadas a cada uno. Bueno. De acuerdo. Bueno, entonces, hemos querido separar nuestras gestiones en 3 mundos: el ámbito de lo público, el ámbito de lo empresarial y el ámbito de lo que hemos llamado como ciudadano o de solidaridad. En el ámbito de lo público, los planes municipales, acuérdense que estamos hablando en la Cámara de Comercio de 69 municipios y el plan departamental, obviamente esos planes de desarrollo quedaron destrozados, nada de lo que se había dicho tiene, prácticamente nada de lo que se había dicho tiene hoy vigencia. Hay un solo punto que sí tiene vigencia y sobre el cual en todas las mesas de trabajo hemos insistido demasiado, y afortunadamente tanto el gobierno departamental como nacional ha aceptado, que es agilizar e impulsar los proyectos intensivos en mano de obra, como la infraestructura de las 4G, la recuperación de las cuencas, que eso exige, digamos, un trabajo manual muy intensivo, continuar con las obras del José María Córdoba, que ya estaban adjudicadas, el puerto multimodal en Puerto Berrío y el puerto de Urabá. Digamos, sobre esas 4 obras hemos estado en conversaciones permanentes, ya con el secretario
de Obras Públicas del departamento tenemos programada para la semana entrante una reunión del Grupo Infraestructura para la Competitividad para hacerle seguimiento una a una a todas esas concesiones, a todas esas obras de 4G. Pues los concesionarios dicen que ellos tienen la financiación. Esas obras tienen un sobrecosto porque los protocolos de salubridad generan un sobrecosto, pero para ellos también tienen una gran ventaja, es que no tienen flujo vehicular, entonces consideran en principio que podrán desatrasarse e incluso adelantar mucho esas obras que sin lugar a dudas serán un detonante de competitividad definitivo para los próximos años. Dentro de las asociaciones público-privadas, pues se ha pensado en la facilitación de las obras con el mejoramiento de conectividad entre municipios, con obras por impuesto, sobre todo entre los municipios, que son obras que demandan abundante mano de obra. Ahí hay de todas maneras una dificultad en este momento porque el gobierno nacional, para poder financiar todo lo que ha podido determinar vía decreto, pues necesitará más que nunca los impuestos. Pues seguramente ustedes conocen cuál es la situación del petróleo. Los proyectos mineroenergéticos van a pasar el orden de prioridad para el país. En ausencia del petróleo se va a necesitar, y creo que lo que nos está enseñando el mundo es que hay que conservar el medio ambiente por encima de todo, de manera que ahí hay otro gran aprendizaje, en mi opinión. Y la Comisión Regional de Competitividad ha querido priorizar algunos proyectos cercanos a los 200.000 millones que tienen que ver fundamentalmente con el fortalecimiento de la producción de alimentos, porque no hay duda ninguna que la seguridad alimentaria será el gran reto que tendremos una vez se pueda ir abriendo la economía. Afortunadamente Antioquia tiene una capacidad agrícola importante y creemos que con unas vías intermedias, mejorando unas vías intermedias y generando unos proyectos de productividad en la región, podremos aportarle al país en tema de alimentos, que es a su vez un gran generador de empleo. Por decirles algunas de las medidas, porque Jaime les ha estado hablando mucho de las medidas de apertura orientadas hacia los sectores de la economía, pero también se ha trabajado mucho en la apertura orientada hacia las subregiones. Por ejemplo, para el caso de la subregión de suroeste, donde viene ahora la traviesa del café, es claro que hay que abrir los municipios. Todos los alcaldes, aunque tienen el temor natural que tienen que tener, entienden que hay en juego la mano de obra de 4.000 personas aproximadamente, y una cosecha cafetera que afortunadamente nos coge con un buen precio del café. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es estar conjugando permanentemente la apertura de esas subregiones de una manera lo más inteligente. Las empresas están donando equipos para protocolos de salubridad al ingreso en los municipios. El departamento de Antioquia está diseñando un modelo de retenes para condiciones de salubridad, y esperamos entonces que la mezcla de esos dos elementos, apertura de sectores y apertura de regiones, nos pueda ayudar de una manera más inteligente a afectar un poco menos algunas subregiones. Si nos vamos ya al ámbito empresarial, yo reduciría la situación del ámbito empresarial en estas tres palabras: financiación, mercados y transformación digital. Hablemos de financiación, que es sin lugar a dudas el tema más complejo, porque a mí me preocupa mucho las opiniones un poco ligeras de los ciudadanos cuando hablan todo en contra del sistema bancario. Yo quisiera preguntarles si alguno de los que está hoy en esta mesa no ha tenido que utilizar las plataformas bancarias prácticamente todos los días. O sea, la disponibilidad de esas plataformas de los bancos nos han dado a todos una sensación de seguridad inmensa. O sea, todos necesitamos de los bancos. Y no es que quiera hacer una defensa enorme de los bancos, pero sí quiero llamar a esa reflexión. Segundo, ¿qué es lo que los bancos prestan? Los bancos prestan el ahorro de un grupo de ciudadanos que los depositan en él. Yo sé que no todos los ciudadanos tendrán ahorros, pero los que lo tienen son los que permiten que los bancos les presten a otros.
Adicionalmente, con las medidas del gobierno, los bancos pues no están recaudando las cuotas de los créditos que eran las que ellos volvían a prestar. Entonces, en esencia, creo que aquí hay que hacer un llamado a la sensatez en el sentido de que los bancos juegan un papel definitivo en la confianza de la economía y de que ellos tienen que poner una parte importante de sus utilidades, rebajar sus utilidades, pero por encima de todo tienen que cuidar su propia liquidez. ¿Qué se pretende? Que entonces sea el gobierno nacional, como debe ser, pues para quienes estudiamos Derecho nos hablaban de la teoría de Kelsen del Estado puro, en el que el Estado tiene que conseguir unos recursos a largo plazo de bajos intereses para entregárselos a toda la cadena financiera, llámese bancos, microfinanzas, cooperativas. Y aquí quiero hacer otra observación. Todos estamos hoy muy asustados porque el sistema de salud no tiene la capacidad instalada para atender el número de pacientes con una enfermedad nueva y salimos todos a aplanar la curva para que los hospitales pudieran tener algo de esa capacidad instalada. Yo me hago esta reflexión, yo creo que a los bancos están en lo mismo. Es decir, en una semana les llegan una avalancha enorme, enorme de clientes que los bancos no tienen la capacidad operativa para atenderla, además de clientes completamente nuevos, porque la banca tradicional pues tiene unos modelos de créditos hipotecarios, de créditos de gran empresa, o sea, aprender a entregarle a esta cantidad de microempresas que necesitan esos recursos con unas condiciones de tasa y de plazo es para el sistema financiero un reto grande que, en mi opinión, están aprendiendo a hacerlo y están haciendo grandes esfuerzos. Ahora, la propuesta que ha presentado ACOPI desde el Consejo Gremial Nacional de que no va a ser solución suficiente el 90% de la garantía, porque todo el mundo dice, es que ¿por qué no prestan si tienen el 90% de la garantía? Acceder a esas garantías tiene un procedimiento, acceder a esos recursos necesita un cierto nivel de formación en la entrega de la documentación, que como ustedes ven y la respuesta y las investigaciones nos muestran, la tipología de microempresas que necesitan esos recursos les queda muy difícil ese modelo. Por eso de lo que está estudiando en este momento el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, por solicitud del Congreso de la República y del Consejo Gremial Nacional, de subsidiar un porcentaje de la nómina directamente desde el PILA, sin necesidad incluso de tener que recurrir a los bancos, puede ser un modelo de liquidez más eficiente. Porque si el Gobierno Nacional, hipotéticamente, en vez de hacer el aporte de capital al Fondo Nacional de Garantías y le entrega y tendrá que mirar desde los impuestos, porque yo no entiendo de dónde puede haber más fuente de recursos, y le entrega directamente a los empleados un porcentaje de esa nómina, pues libera capital de trabajo para las pequeñas empresas. Aquí hay una realidad que es una Doctora realidad. Lina, discúlpeme, sí. La interrumpo, que tenemos muchas preguntas y no quisiera dejarlas todas para el final, porque hay una que está justamente relacionada con lo que usted está expresando. Y empezamos a saludar a algunos de los periodistas que nos están acompañando. Andrés Felipe Vera, del radioperiódico Clarín, nos pregunta: ha habido en la encuesta preguntas sobre el acceso al crédito de los empresarios. ¿Han podido acceder al crédito los empresarios? Usted ya respondió un poco, pero quizá podamos ampliar. Y la otra pregunta es: ¿creen que desde la Cámara de Comercio que las medidas deben ser solo vía créditos o se requieren indudablemente subsidios u otro tipo de medidas más agresivas desde el sector público? A ver, indudablemente la primera solución que cualquiera encuentra en su propio negocio es que me presten plata barata. Sin embargo, dada la crisis, los subsidios en este momento son necesarios. Y no son solamente los subsidios alimentarios. En el análisis que nosotros hemos hecho, estamos, y hablo de la Cámara de Comercio de Medellín, y en el Intergremial de Antioquia, y en el Consejo Gremial Nacional, el subsidio al empleo va a tener que ser una medida
que hay que implementar. Entre otras cosas, porque si a usted le prestan dinero, y ya vamos para el segundo elemento que es el mercado, pero no vende, ¿cómo va a pagar? Pero además de haberte respondido, pues la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cuál va a ser entonces la fuente de ese subsidio? Es temas que está estudiando el gobierno nacional y ahí es donde arranca pues el tema del déficit financiero y desde donde el gobierno nacional puede correr ese riesgo y tiene las capacidades de hacerlo. Pero para no desviarme en la discusión, me parece que cuando uno ya habla del tema de mercados, hay aquí una realidad muy dolorosa, que es demasiado grave para la economía, que es todo el sector de lo que llaman los españoles los horeca, que son los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, para no hablar de las aerolíneas, ¿cierto? Donde definitivamente hay sectores que durante un periodo de tiempo muy prolongado no es suficiente ningún subsidio, porque la conducta humana cambió de manera tan dramática que, por ejemplo, cuando hablamos de que la solución, que es lo que sigue, es la transformación digital de las empresas y el teletrabajo, es evidente que, por ejemplo, ese mismo sector de las cafeterías se afecta enormemente, porque cuando las personas no salimos a la ciudad, pues no se consume. Por eso es que a mí me parece que juntar estas tres palabras para la reinvención implica con un dolor profundo, un tema también de renuncias, porque para que una empresa salga adelante hoy, necesita esas tres cosas: capital de trabajo, mercado y transformación digital. Hay sectores que están pero afectados enormemente, que los temas del microcrédito y de los subsidios no van a ser suficientes. Son sectores que necesitarán en un momento determinado, cuando haya oportunidad de mercado, unas políticas públicas absolutamente agresivas para retomarlos, ¿cierto? Me acuerdo en aquellas épocas de violencia donde no podíamos movilizarnos de una ciudad a otra. Entonces se tuvieron que tomar en Colombia decisiones como hacer que todos los puentes fueran los lunes, crear más días festivos para eso, aquellas caravanas de seguridad, en fin. Yo creo que en el momento en que el mercado se abra para las oportunidades a este sector, hay que hablar de otras medidas. Y en el tema de la transformación digital, creo que esa es hoy la gran oportunidad. Se generarán en ese sector muchas empresas, muchas oportunidades, y ahí sí la transformación y el sueño del Valle del Software va a ser una realidad, porque eso es lo que el mundo cambió, el comportamiento de todos, absolutamente cierto, no hay duda ninguna, va a ser distinto. Yo, por ejemplo, es la primera vez que me conecto por una plataforma de estas a dar una conferencia y ya me siento confiada, ya hacen parte de mi vida. Entonces, esa realidad no la modifica ninguna política pública. Esa realidad la modifica la conducta del hombre, eso afecta a los mercados y definitivamente esa conducta es la que hace que las empresas se transformen o se transformen. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo nosotros abrimos una oportunidad que se llama vitrina empresarial y vamos a ver cómo las pequeñas empresas que nunca jamás en la vida lo soñaron están poniendo ahí sus productos y están entendiendo que tienen que utilizar un botón de pago y están entendiendo que tienen que vender menores cantidades vía domicilio, porque esa transformación real del ser humano no la transforma ningún Estado. Para pasar al tercer ámbito, el ámbito del ciudadano, que en mi opinión es imposible decir cuál de los tres ámbitos es más importante. Aunque pareciera simple, me dio mucha dificultad clasificarlos en este orden. Y lo quiero dejar de último porque finalmente creo que es la única vacuna que tenemos para los próximos años, que se llama la solidaridad. Esta situación de desempleo, acompañada de la situación de soledad, que son dos condiciones humanas para las cuales no nacimos, exigen solidaridad en todos los ámbitos del actuar nuestro en todos los días de la vida. Llamar al amigo solo, conectar al nieto con el abuelo,
dar 5.000 pesos, dar algo en todas las campañas que podamos dar. Ustedes vieron alguna foto en Jericó y después en Remedios tal vez, que decía, si te sobra algo, déjalo, si te hace falta, tómalo. Y la gente saca pues una libra de arroz, un jabón. La solidaridad va a ser nuestra vacuna más importante. Si quieres, seguimos, Olga, por favor. Entonces, desde la Cámara de Comercio, siendo coherentes con esos 3 mundos, generamos 3 espacios especiales, un sentido de responsabilidad social, una vinculación directa a todas las campañas de solidaridad lideradas en el ámbito nacional, regional y local, haciendo toda la pedagogía en las campañas de prevención. Quisimos dar donaciones a la campaña de la primera dama, a la del departamento, a la del municipio, y ahora les mostraré más detalladamente a todos los municipios en los que tenemos pues nuestra función. Una oferta de servicios de apoyo a los empresarios que les vamos a mostrar con un logo, con un nombre, con un modelo económico nuevo que lo queremos llamar Reemprenda su empresa. Ya no estamos hablando de creación de empresa ni de fortalecimiento de empresa, sino de reemprendimiento empresarial. Y todas las medidas de reactivación económica para el reemprendimiento empresarial, que implican articulación del sector público y del sector privado, unos análisis económicos permanentes, la definición de los actores en la región para esa reactivación y, por supuesto, aprender sobre unos protocolos de salubridad para la apertura de las empresas, que es algo muy nuevo para todos. Sigue, Olga, por favor. Entonces, hablábamos del sentido de solidaridad, pues lo que más nos llena de emoción es que hemos podido ayudar con dotación de hospitales y paquetes alimentarios en los 68 municipios de la región. Hicimos un aporte al fondo Abrazando con Amor. A mí incluso hasta cada fondo el nombre me parece tan lindo. El de la campaña de Antioquia Solidaria a través de Antioquia Presente, el de la campaña de la primera dama que dice ayudar nos hace bien, y el aporte a la red hospitalaria del Hospital Pablo Tobón Uribe y del San Vicente de Paúl. Escogimos estos 2 hospitales porque los 2 son fundacionales, no son públicos, no son privados y son fundaciones sin ánimo de lucro. Para la campaña de la primera dama, Ayudar nos hace bien, estamos colaborándole porque ella quiere lanzar un programa recientemente para que 2 millones de ciudadanos cada uno donemos 5.000 pesos y así recoger 10.000 millones de pesos. Lo que me parece lindo de esta campaña es que nos enseñará a todos a donar un poquito y mostrar que todos juntos somos más. Sigue, Olga, por favor. Entonces, aquí es donde hemos hecho nuestra reconvención, porque nosotros también nos hemos tenido que reconvertir completamente, nos hemos tenido que reinventar a las mismas velocidades que ustedes tuvieron que hacerlo, cerrar todas nuestras sedes y volvernos completamente digitales para todo. Entonces, toda la formación, todo el contenido de coyuntura, a través de las webinars, de todas las cartillas, hemos tenido pues la asistencia de más de 33.000 personas a todos nuestros seminarios y entendimos que en este momento la palabra servicio gratuito era lo que teníamos que ofrecer y transformamos todo a gratuidad total. En los servicios registrales logramos lo que nunca antes habíamos soñado. Yo digo que lo que no pudo el vicepresidente de operaciones, lo que no pudo el área de tecnología, lo que no pudo el área jurídica, lo pudo el coronavirus. Nos demostró que sí se puede llegar al 100% de la virtualidad. Hoy el cuento que teníamos, que la clave segura tenía que ser presencial, que la taquilla, que había mucha gente que no tenía modelos de pago, que no sé qué, todo se solucionó. Hoy todos los trámites al 100% son virtuales, gracias al señor COVID. Nunca lo hubiéramos logrado. En la solución de conflictos estamos transformando por completo nuestro centro de conciliación y arbitraje. Creamos un servicio especial de conciliación en contratos de arriendo comercial, otro especial que se llama mediación empresarial
y otro especial de insolvencia de persona natural. Estamos convencidos que lo que sigue para el mundo se llama conciliar, conciliar, mediar, conciliar, y estamos generando todas unas capacidades en nuestro centro de conciliación y arbitraje con unas tarifas diferenciales de muy bajo costo, incluso para los niveles de menores valores hay un grupo de servicios también gratuitos, porque con seguridad la única forma que van a tener las empresas realmente de reaprender, de reemprender, es dejando solucionados sus conflictos de toda índole. En las plataformas de negocios tenemos una nueva plataforma que se llama Vitrina Empresarial. Es una plataforma transaccional completamente gratuita para que todos los empresarios, y tiene adicionalmente pues botón de pago, es decir, se cierra completamente el ciclo de venta. No me acuerdo cuántas empresas tenemos ya ahí en plataforma empresarial, ¿alguien se acuerda? En Vitrina. Más de 450, doctora. Bueno. Y alrededor como de 1.600 ya productos y servicios, doctor. Listo. Y la meta pues es poder seguir creciendo y creciendo ahí. Tenemos adicionalmente el programa de fortalecimiento empresarial que lo hemos llamado Conexión 3E, con una página que conectamos al empresario también de manera gratuita con 63 instituciones y 105 programas de ayuda. Y por último, lo que ustedes han visto, transformamos por completa nuestra emisora hacia una emisora de los empresarios y los comerciantes con unos programas especiales que lo que estamos buscando es resaltar la capacidad que tienen los empresarios de transformarnos, porque el mundo nos cambió y lo único que tenemos que hacer desde la Cámara de Comercio es el mayor apoyo. Hay veces que en la noche, en las angustias en que estamos viviendo todos, pienso, el problema es tan grande, las necesidades son infinitas y somos tan pequeños para poder generar soluciones, pero de lo que sí estoy convencida es que si cada una de las instituciones generamos soluciones, juntos también nos vamos volviendo muy grandes. Por eso nuestra marca, nuestra presencia en el mercado, nuestra posición, solo queremos entonces transformarla a la frase final, que es juntos nos recuperamos. Creo que, Olga, ahí terminamos. Entonces, insistirles, de verdad que no se imaginan lo importante que son ustedes como medios de comunicación en esta contingencia. Dar información veraz, convertirnos en una buena fuente de información para ustedes es nuestra razón de ser, y será pues en medio de estas complicaciones por los próximos años que espero podamos volvernos a encontrar. Muchas gracias, doctora. Tenemos 10 inquietudes, algunas de ellas voy a intentar unirlas para que podamos resolverlas todas, y primero agradecer la presencia de las 32 personas que se conectaron, de quienes han estado interactuando con nosotros. Entonces le traslado inicialmente una inquietud que le hacen específicamente a usted de parte de Gustavo Zavala, a quien saludo. Él está trabajando en el medio 30 Minutos de Economía y dice: desde la Cámara de Comercio se ve viable la propuesta de un pago tripartito de las nóminas de las empresas, es decir, una plata del empresario, otra plata del Estado y también un esfuerzo del trabajador. Sí, yo lo veo viable y creo que va a tener que ser una solución muy directa, porque vuelvo y repito, la solución de los bancos, que vuelvo y repito, no se trata de ir a decir los bancos no están haciendo nada, porque en mi opinión eso hoy no es cierto. Y para mí el mejor ejemplo es la disponibilidad de esas plataformas. No tiene una capacidad instalada suficiente para poder llegar vía crédito. Y no veo la posibilidad incluso de que haya muchos sectores que puedan pagar ese crédito. Entonces mi respuesta es sí. Segunda pregunta, y saludamos a Nicolás Ruiz de Momento Emprendedor. Dice: ¿cuál es la proyección del PIB para Antioquia en un aislamiento inteligente? Y la junto también con una inquietud de Douglas Balbín del Noticiero Económico, que dice: ¿la nueva proyección de crecimiento está basada en un solo escenario o hay elementos atenuantes que hagan prever mejor desempeño este año? Lleguemos a Jaime.
estas preguntas y estas respuestas siempre son en medio de la incertidumbre. Digamos que lo responsable es decir que en la actual situación difícilmente la economía regional tenga un desempeño positivo a fin de año, porque es que para la economía un mes ya tuvo un impacto evidente. Recuperar eso y recuperar dinámica es justamente lo que trabajamos todo este mes para entender qué tan profundo era el efecto y el daño para la economía. Hablar del 2021 sería un poco atrevido, más allá de que todos queremos que sea bueno, que se recupere, pero sí podemos hacer dos afirmaciones. La primera, si con los empresarios somos capaces de recuperar espacios que hemos perdido por exceso de importaciones y otros fenómenos, con seguridad que eso podrá acelerar la creación de valor en la región y localmente, y también empleo. Y también si somos capaces de recuperar todos los temas de cadenas productivas, mejorar proveedores, inversión más alta en el sector agrícola principalmente, intención de mano de obra, pero también con necesidades en todo el país en alimentos y demás, con seguridad que sí. Es una oportunidad también de reinventar todo el papel del sector productivo y del gobierno, porque lo decían al principio, el modelo cambia y la intervención del Estado va a ser muy importante, el mercado no lo va a resolver todo. El optimismo nuestro está asociado con dos asuntos finalmente, que la economía de Antioquia es diversificada y tiene una capacidad empresarial e institucional muy robusta, y sentimos que el cambio se va a dar positivamente. Incluso, Jaime, tienes razón, cuando yo hablé de mercados, hablé de los sectores que van a tener que esperar mucho tiempo para que se les abra su mercado, pero no hablé de los sectores a los que realmente se les va a presentar una gran oportunidad, porque cada vez las economías se van a volver nuevamente más regionales. La globalización la vamos a necesitar fundamentalmente para el comercio de materias primas, pero el mundo nos está volviendo a enseñar que definitivamente las regiones tenemos que tratar de autoabastecernos, y eso será una gran oportunidad. Siquiera me hiciste caer en cuenta de eso, Jaime, gracias. Doctor, es que de hecho en las encuestas, cuando se habla de desabastecimiento de los empresarios en sus actividades, mucho tiene que ver con producto importado. Producto importado que este departamento o este país está en condiciones de producir. El reto grande detrás va a ser de la productividad, que en ausencia de mucha importación seguramente seamos capaces de equiparar calidad, oportunidad y precio frente a lo que tradicionalmente se viene importando. Y para algo que vuelve al tema de los ciudadanos, que hoy no lo pusimos, pero que sé que todos lo sentimos, compre colombiano. O sea, yo siempre cuento que mi papá con los nietos cuando estaban chiquitos los llevaba a la Candelaria y le decía, hijo, ¿es nacional o importado? Y él que iba a saber a los 5 años, pero lo importado se lo devolvía. Y yo creo que esa es la campaña que sigue, compre colombiano, y lo propio va a hacer cada país. Ustedes han hablado de los sectores con oportunidades, y justamente Susana Paneso de Blue Radio, a quien también saludamos, pregunta, bueno, después de la reactivación que se ha conocido a partir del lunes de construcción y de manufactura, ¿qué sectores siguen en fila para reanudar actividades? ¿Y cuáles son los sectores que más representan un peso considerable para la economía antioqueña que van a seguir parados un tiempo? Dale, Jaime. Por lo último, parado mucho de la industria asociada al turismo, ¿cierto? Y lo que es en volumen, en ventas y en empleo, tendrá que ver mucho comercio al por menor y comercio al por mayor. ¿Y cuáles siguen en fila después de los dos que se van a abrir el lunes próximo? La verdad, en esto no hay fila.
en esto es entender cómo el gobierno está haciendo, dónde hay capacidad de gestionar todo lo de bioseguridad, y en función de eso se está analizando qué sigue. En el caso de Antioquia, lo que sigue mucho es apertura en municipios del departamento, y en el caso de Valle de Aburrá, resolver el tema de la movilidad, porque es que el asunto delicado no es tanto abrir la tienda o la empresa. El asunto delicado es controlar la movilidad de los ciudadanos a través del metro o sistemas públicos. Lo que depende más del tema de movilidad, la apertura de más tiendas, almacenes y demás. Estamos trabajando, perdón Mauricio, estamos trabajando también con un grupo para empezar a estudiar el tema de la apertura del centro de las ciudades, porque de todas maneras el centro de las ciudades es un punto de abastecimiento muy importante para un porcentaje muy grande de la población. Entonces, el comercio en el centro es sin lugar a dudas un gran detonador de economía, necesitará unos protocolos y ya estamos empezando a trabajar en eso, para el caso de Medellín, no de las ciudades en general. La siguiente pregunta es para el doctor Jaime Echeverry y saludamos también a Andrés Cardona de Valora Analytic. ¿Cómo ve la Cámara la propuesta que se ha lanzado desde algunos sectores de que el gobierno solicite préstamos al Banco de la República para irrigar más liquidez a las regiones y empresas? ¿Es conveniente adquirir un préstamo disponible de 11.000 millones de dólares con el FMI, ya que el gobierno no tiene deudas con esa entidad y se podrán distribuir en las regiones? Lo mismo que dicen los especialistas. El dinero más caro es el que no se tiene. Y para el tema de la economía, irrigar de dinero el torrente monetario es fundamental para que se pueda reactivar la economía. Ya los montos, pues los habrá con detalle desde el Ministerio de Hacienda y cada hacienda departamental o municipal. Pero evidentemente el problema grande es la carencia de dinero. En principio habría que regular esos créditos y seguramente a muchos otros. Y para terminar, otra pregunta de Andrés Felipe Vera de Radio Periódico Clarín, y la complemento con otra que me llega vía WhatsApp de alguien que tuvo que desconectarse hace unos segundos y está esperando la respuesta. ¿Tienen escenarios de liquidación de empresas? ¿Se revisarán los requisitos para ser más ágil? La pregunta que me hacen es, ¿qué ha pasado en este primer trimestre en liquidación y creación de empresas? ¿Las cifras de la Cámara ya muestran algún movimiento distinto al histórico de los últimos años? Respondo. Sí, señor. Sí, claro. O sea, las cifras registradas, hemos estado cerrados, ¿no? En absolutos de liquidadas, es parecido al año pasado, inclusive un tanto por debajo. La gente no está recurriendo a la Cámara a liquidarlo y seguramente, como tiene algún costo, preferirá pagar nómina que pagar liquidación de empresa. La evidencia por las encuestas sí muestra que fácilmente se puede duplicar el número de cancelaciones este año, especialmente en personas naturales. Una última que acaba de llegar. ¿Qué cree, doctora Lina, que va a pasar con la gran infraestructura de Antioquia en la cual el departamento tenía o tiene todavía esperanzas de crecimiento y competitividad? Pues precisamente la semana entrante vamos a hacer esa reunión para reactivar el tema de infraestructura para la competitividad. Las obras que están concesionadas, vuelvo y se los digo por conversaciones personales, todavía no formales, han expresado que ellos estaban suficientemente financiados. Se van a ver un poco aporreados, digamos, porque no ha habido flujos y no ha habido peajes, pero digamos, en esencia yo los veo confiados, los veo optimistas, los veo positivos. Tengo entendido que ya la semana entrante reactivan las obras del túnel del Toyo, lo del puerto de Urabá. Hoy se está convirtiendo más necesario que nunca. El comercio internacional de importación de materias primas va a ser prioritario, de manera que yo en esas obras la verdad soy optimista.
Y creo que para Antioquia, el hecho que esas obras se adelanten en el tiempo van a ser un detonante de desarrollo trascendental. Doctora Lina, doctor Jaime, muchas gracias y los dejo para terminar con nuestra vicepresidenta de Comunicaciones para que despida esta rueda de prensa y agradezca la presencia de todos ustedes y el interés en nuestros contenidos. Pero bueno, les digo que los extrañamos mucho, nos han hecho mucha falta. Sigue, Nati. Muchas gracias. Así es, doctora, yo me uno a sus palabras de que los extrañamos mucho. Definitivamente esta rueda de prensa nos ha funcionado muy bien en la virtualidad, pero tenerlo cerca nos hace mucha falta. Quiero agradecerles a todos por su presencia, por haber acudido a este llamado que hicimos en el día de hoy, reiterarles que toda esta presentación, este video, los audios están disponibles para que puedan hacer uso de ello y también si en algún momento requieren ya tener una conversación directa tanto con la doctora Lina como con Jaime, estamos listos para poderlos conectar en el momento que ustedes así lo precisen. Muchas gracias y les reitero que esperamos que se estén cuidando mucho, que ustedes y sus familias estén muy bien, así que gracias.